Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda tu amiga Diana Álvarez, la cónsul, y me da un gusto enorme darte la bienvenida a este canal. Si eres nuevo en este canal, te felicito y te agradezco por tu suscripción al canal. Hoy voy a hacer una lectura especial que me han solicitado por ahí y creo que de verdad en este canal amerita que este audiolibro esté presente. Seguramente ya has escuchado hablar de él si sigues a la comunidad. Y si no, espero que lo disfrutes muchísimo. Se trata de meditación autoalusiva, teórica y práctica, nada más y nada menos que de Jacobo Greenberg Silverbaum. Espero que lo disfrutes muchísimo. Introducción. En su evolución, el ser humano siempre ha buscado nuevas formas de desarrollo y crecimiento que le permitan vivir con mayor plenitud, felicidad y salud. En este sentido, en los últimos años, algunas técnicas de meditación se han empezado a divulgar creando un movimiento creciente de interés dirigido al autoconocimiento y a la expansión de la conciencia. Desgraciadamente, la mayor parte de estas técnicas se brindan sin un conocimiento profundo de sus bases psicofisiológicas y rodeadas de una parafernalia superficial ligada a la necesidad de pertenecer a tal o cual escuela o depender de este o aquel maestro. Lo más desagradable de este movimiento es que en algunas escuelas parecen mezclar un interés económico y un sectarismo que desvirtúa el verdadero sentido del desarrollo de la conciencia, el cual, para ser eficaz, debe librarse de misterios, subterfugios e intereses mezquinos para, en cambio, centrarse en el logro de la unidad a través de la expansión de la conciencia. Originada con base en en los estudios de chamanismo, la técnica de meditación que se presenta aquí ha sufrido años de investigación, poniendo a prueba sus postulados básicos, sus correlativos psicofisiológicos y su bondad para estimular un desarrollo sano y natural de la fisiología cerebral y de la conciencia. Para ella, su práctica no representa riesgo alguno, no requiere la pertenencia a ninguna secta o linaje y su enseñanza es abierta y sin intereses económicos. En este libro, la meditación autoalusiva se explica primero en sus bases teóricas y después en los procedimientos prácticos para activarla. La meditación autoalusiva es una técnica natural basada en los procesos normales de desarrollo e ideada para estimular a este último en una forma consciente, activa y en perfecto acuerdo con la realidad tal cual es. Al desarrollo de esta técnica han concurrido muchos esfuerzos, en particular los del Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia, INPEC. Fue precisamente en el Centro Regional del Estado de Puebla, del INPEC, que se realizaron varios seminarios explicativos de la meditación autoalusiva que dieron por resultado la motivación para escribir este libro. El CONACYT colaboró financiando la investigación sobre la psicología autóctona mexicana, la cual sirvió de base para poder realizar esta obra. Es mi mayor deseo que este libro ayude a impulsar el autoconocimiento y la conciencia. Jacobo Greenberg. Parte 1. Teoría. 1. Niveles de algoritmización. Parecería que el cerebro humano posee un mecanismo de autocorrección e integración. Durante el desarrollo, se integra información cada vez mayor en sistemas coherentes y unificados. El ser humano no soporta el malestar mental ni la confusión. Gusta, en cambio, del orden, la paz interior y los estados de equilibrio. Puesto que existe un crecimiento y las condiciones informacionales y de complejidad ambiental se incrementan constantemente, los estados cerebrales de equilibrio, para seguir siendo eficaces, deben someterse a revisión periódica a fin de integrar la información novedosa y precedente en nuevos y más expandidos estados homeostáticos. Un algoritmo es una fórmula, patrón o código que incorpora información en su estructura. Los estados homeostáticos mentales son estados algorítmicos. Estos estados de equilibrio se sustentan en el logro y activación de algoritmos cerebrales. Para que un cerebro active un patrón algorítmico, debe contar con la estructura anatómica y con los mecanismos de codificación adecuados a fin de unificar e integrar una gran cantidad de datos en un patrón que los incluya. A esta inclusión se le denomina autoalusiva, cuando el patrón logra incorporar toda la información cerebral del presente.
Existen muchos niveles de inclusión, de tal forma que podría pensarse que la existencia de una pirámide de la conciencia, en la cual cada uno de sus estratos incorpora información de los niveles previos. El nivel de mayor inclusión piramidal, el que incorpora toda la información del sistema en un instante dado, es el nivel de autoalusión. La autoalusión permite contemplar la característica común de un sistema. A esta característica común se le ha dado en llamar de diferentes formas: la esencia del sistema, su espíritu o carácter básico. Mientras mayor información se encuentre concentrada e integrada en el nivel algorítmico autoalusivo, este es más estable. Tal estabilidad significa que el patrón algorítmico conserva su estructura, independientemente de las modificaciones de la información de la cual se nutre. Existe un límite de estabilidad autoalusiva, esto es, cuando los elementos informacionales nutrientes de un algoritmo sobrepasan cierto umbral de variación, el algoritmo puede no ser capaz de mantener su estructura y cambia. Esta modificación rompe el equilibrio de la autoalusión. En esta obra se sostiene que existe un eje direccional del desarrollo que funciona como determinante atractivo del sistema, llevándolo hacia estados de mayor unificación. Cuando se perturba el equilibrio autoalusivo, el sistema debe crear un nuevo peldaño piramidal y un novedoso nivel que también será sometido a autoalusión cuando el sistema decante el algoritmo inclusivo capaz de integrar toda la información previa, incluyendo la del nuevo nivel. El crecimiento consiste precisamente en la búsqueda de nuevos niveles de integración y en el logro de algoritmos más poderosos y de estados autoalusivos de mayor unificación. El eje del desarrollo tiene una direccionalidad unitiva. Cada nuevo nivel algorítmico incorpora mayor cantidad de información y, por tanto, aproxima a todo el sistema hacia la unidad. Los sistemas vivos que han evolucionado lo han hecho guiados por este eje direccional de unificación. La aparición del átomo como conjunto integrado de partículas, de la molécula como conjunto integrado de átomos, de la célula, los tejidos y el organismo todo es un ejemplo de lo anterior. La experimentación de la naturaleza para crear formas orgánicas de cada vez mayor complejidad y unificación se aceleró al aparecer los sistemas cerebrales, los que unifican información y crean conjuntos algorítmicos con una velocidad millones de veces mayor que la necesaria para que estos conjuntos adquieran una sustentación orgánica fija. El software neuronal se adelanta al hardware corporal, aunque ambos transitan sobre la misma vía. No es posible lograr un estado de autoalusión satisfactorio a menos que el nivel novedoso de integración, el resultante del último desequilibrio autoalusivo, se haya completado. Es decir, no es posible encontrar el algoritmo de un sistema a menos que éste haya experimentado todas las contingencias de su nuevo estado. A esto se debe que no se puedan efectuar saltos en el crecimiento. Las drogas, por ejemplo, que en la época psicodélica activaran saltos del desarrollo algorítmico, fallaron porque sin ellas los sistemas cerebrales retornaban a niveles previos de desarrollo. El síndrome motivacional en el drogadicto crónico surge como consecuencia de la incapacidad de sostener en la vida cotidiana los niveles de experiencia provocados por las drogas. Por otro lado, si existiera alguna técnica que estimulara el desarrollo naturalmente, impulsando la unificación, la creación algorítmica y la autoalusión, esta técnica podría satisfacer el legítimo anhelo humano de situarse en un proceso de crecimiento significativo y tendiente al logro del contacto con la realidad. Esta técnica existe y es la meditación autoalusiva. 2. Acercamiento a la realidad. La unificación durante el desarrollo algorítmico tiene su modelo en por lo menos dos procesos cerebrales: la creación de patrones neuronales inclusivos y el desarrollo de campos neuronales de sinergia incrementada. Ambos procesos son complementarios, correlativos uno del otro y guiados por el mismo eje de desarrollo. La creación de patrones neuronales de alta inclusión sustenta el lenguaje, la conceptualización y la abstracción.
La creación de campos neuronales de incrementada sintergia es el fundamento de la experiencia de unificación. Según la teoría sintérgica, el cerebro crea un campo de interacciones capaz de modificar la estructura de la matriz del espacio-tiempo. Esta alteración unifica la actividad cerebral con el resto de la creación en diferentes niveles, dependientes de la densidad informacional del campo neuronal, su coherencia y frecuencia, es decir, su sintergia. A mayor sintergia del campo, mayor unificación. A su vez, la sintergia del campo neuronal depende del poder algorítmico de los patrones neuronales de inclusión que el cerebro ha logrado integrar y activar. Existen diferentes niveles de la conciencia, cada uno de los cuales depende del nivel sintérgico del campo neuronal y del poder algorítmico del patrón neuronal de inclusión. En cada uno de estos niveles se activan experiencias reales, pero la realidad de la cual surgen es la de la unidad total. La experiencia de la unidad es la experiencia de la realidad. Esta realidad sustenta todos los niveles de la conciencia y fundamenta la existencia de cualquier experiencia. Se logra un acercamiento a la realidad a medida que se logra unificar mayor cantidad de información. Esto no quiere decir que el proceso sea de tipo intelectual o teórico. Más bien, la unificación informacional para provocar un acercamiento a la realidad debe ser vivida auténticamente como una expansión de conciencia, en la cual la identificación con aspectos cada vez más globales se fortalezca y acentúe. Estamos acostumbrados a identificar nuestra identidad personal con niveles de las realidades que no son la realidad. Creemos ser un cuerpo o una mente. Creemos ser una idea o una teoría. Creemos ser nuestras emociones. Creemos ser un país o una bandera. La identificación con nuestro cuerpo es la más profunda y generalizada identidad. Junto con ella, nos identificamos con nuestro dinero, propiedades y posesiones. Algunos creemos ser nuestro cerebro y pensamos que desapareceríamos si éste fuera destruido. En realidad somos la realidad misma y no una de sus partes o porciones. Esta realidad es lo que da vida a nuestra conciencia independientemente de sus contenidos. Esta realidad es al mismo tiempo la base de cualquiera de nuestras experiencias. Uno de los sistemas orientales que más se aproxima al estudio y activación práctica de la experiencia de la realidad es el Mahamudra. Esta técnica budista afirma que todos los contenidos de las realidades son reflejados por el espejo de la mente, el cual es totalmente puro. La técnica mahamúdrica consiste en experimentar ese espejo independientemente del contenido de sus reflejos. Esto implica no identificarse con el contenido de la experiencia, sino con su origen, y esto está más cerca de la realidad. En otras palabras, el meditador de la técnica Mahamudra aprende a focalizar su atención en el sustrato común de toda experiencia, en su origen mismo, independientemente de su cualidad y contenido. Este origen tiene su modelo en la estructura de alta coherencia de la matriz, latice. La latice o matriz del espacio es el origen mismo de este, su estructura fundamental a partir de la cual aparecen las partículas elementales. De hecho, según la teoría sintérgica, puesto que la experiencia aparece en la interacción de esta matriz con el campo neuronal, el sustrato de cualquier experiencia y su origen mismo es el estado puro e inalterado de la latice previa a cualquier modificación interactiva. Este sustrato puro es el que el meditador atiende durante el Mahamudra. Sin embargo, esto no quiere decir que lo que el budismo llama espejo de la mente sea esta latice, también conocida bajo el nombre de campo cuántico. Este último es un modelo físico de algo que, como la conciencia, no puede ser reducido al mundo material. Al mismo tiempo, es necesario recordar que lo que denominamos mundo material y lo que conocemos como objetos sólidos surge y representa a una descodificación limitada de una de tantas realidades. La solidez y la separabilidad es más una resultante de un proceso cerebral
que una realidad en sí misma. Ya inclusive la física ha demostrado el carácter dual partícula-onda de cualquier objeto. Los límites y las fronteras que parecen separar un objeto de otro son relativos al umbral perceptual. Para una percepción afinada que llegara a penetrar, perceptualmente hablando, en el nivel atómico, la sustancialidad absoluta, solidez y separabilidad de los objetos desaparecería, dando lugar a la imagen de un todo entrelazado con, cierto es, porciones de mayor y menor densidad, complejidad, coherencia y orden de una organización energética común. Tal sería la percepción para un ojo y un cerebro funcionando en una duración del presente menor a la usual. Volviendo a la técnica mahamúdrica, es necesario considerar que el acercamiento de sus meditaciones a la realidad no es total, puesto que aún la experiencia de vivir cualquier experiencia desde su sustrato puede ser observada. Acerca de esta limitación hablaré después. También en el budismo se reconoce la inexistencia de la sustancialidad objetual. En otras palabras, el budista afirma que ningún objeto, proceso, organismo o experiencia posee realidad absoluta. Más bien, todo es dependiente y entrelazado dentro de una red de relaciones. Por ella, la identificación de un ser humano con algo que no posee más que una realidad relativa lo condenaría a esa misma relatividad. Ahora bien, si no existiera nada capaz de trascender lo relativo, la condición humana y su conciencia estarían condenadas a vivir sometidas a las fluctuaciones azarosas de acontecimientos relativos en un mundo también relativo, falto de sentido, dirección y fuente. La meditación autoalusiva considera que aún ese mundo podría ser observado, por lo que el observador debe pertenecer a una realidad que trasciende lo relativo, es decir, que pertenece a la realidad. 3. La experiencia autoalusiva. La experiencia autoalusiva, es decir, la observación de la totalidad de uno mismo en el momento presente, no es una vivencia pasiva, sobre todo cuando la autoalusión es del tipo sin límites. En otras palabras, cuando lo resultante de la autoalusión se vuelve a someter a observación y así sucesivamente, es un proceso constante. En otras palabras, cuando lo resultante de la autoalusión se vuelve a someter a observación y así sucesivamente en un proceso constante y continuo. La autoalusión sin límite puede continuar hasta que la capacidad algoritmizadora del sistema es sobrepasada. En este momento, el sistema debe adquirir nueva información e integrarla hasta lograr decantar un novedoso algoritmo que puede ser sometido a autoalusión. La experiencia autoalusiva es una experiencia de unificación que recibe, por lo tanto, la misma energía vitalizadora que ha guiado el proceso evolutivo. Por ello, esta experiencia más que pasiva es extática y más que ecuánime es de gracia. Desde un punto de vista psicofisiológico, la experiencia autoalusiva se explica de la misma forma de la que se explica cualquier experiencia sensorial, es decir, como resultado de una interacción entre el campo neuronal y el campo cuántico. Pero, puesto que al autoaludir se incrementa la densidad informacional, la coherencia y la sinergia del campo neuronal, este es capaz de establecer una interacción congruente con un nivel de la latice muy cercano al origen mismo del campo cuántico. Por ello, la experiencia resultante es la que el budismo llama nirvana, la que el sufismo llama faña, la que se podría expresar como conciencia pura o yo puro. Por otro lado, aunque la experiencia de la presencia yoica puede surgir en cualquier zona de la interacción de campos, existen preferentemente tres localizaciones principales para su aparición. Estas son en el interior del campo neuronal, en la zona misma o borde de la interacción de campos y en el campo cuántico. La activación intraneuronal es una localización corpórea. La activación en el borde de la interacción es una localización de la experiencia yoica en la experiencia misma, mientras que la activación cuántica es una localización extracorpórea.
Puesto que ya he analizado con detalle algunos aspectos de estas tres localizaciones, aquí solamente mencionaré que la posición cuántica trae como consecuencia la activación del doble y una capacidad de modificar aspectos físicos de la realidad. Volviendo a la autoalusión sin límite. Decía antes que ésta se puede continuar hasta el punto en el cual el sistema no puede hallar su propio algoritmo. Generalmente en este momento la localización de la experiencia yoica varía de una posición extracorpórea a otra en el borde de la interacción y el sujeto deja de ser observador de su experiencia para identificarse con ella. Cuando esta identificación se realiza en zonas de alta sintergia, la experiencia resultante es de éxtasis y gozo espiritual. Cuando se logra algoritmizar y por lo tanto se autoalude el estado previo, el sistema completa un nuevo nivel de desarrollo e inicia de nuevo su proceso de desarrollo hacia una mayor unificación. Por ello, la meditación autoalusiva es una técnica altamente activa, viva y vital. La meditación autoalusiva incrementa la conciencia, fortalece la acción y no requiere ni de encierros, silencios o inclusive de aislamientos para progresar. Es un procedimiento totalmente natural que permite estar en el mundo, aunque no ser del mundo. Es decir, para el meditador autoalusivo ya no existe identificación con el mundo, pero persiste su vivencia en él. No niega la existencia del mundo, lo trasciende, localizándose más cerca del observador y de la realidad que de cualquier realidad. La capacidad de autoalusión no admite límites o metas. Sin embargo, para progresar requiere de fuerza de voluntad y poder personal, y este último, para existir, no admite distracciones inútiles o placeres efímeros. En este sentido, la meditación autoalusiva se parece al Zen, el cual desecha la idea de la existencia de una meta final, considerándola como infantil o ilusoria. La realidad siempre está presente para quien sea capaz de percibirla. La preparación para percibirla puede conducir a la meta de establecer contacto con ella, pero esta meta no implica que la realidad exista en algún futuro que vendrá y que no existe ahora y aquí. La realidad siempre está presente. Es nuestra la posibilidad de estar en ella o de identificarnos con algún aspecto concreto de la misma. Esta última identificación, por ser temporal y finita, tiene como destino la muerte. En cambio, el observador y la realidad sobreviven. Una de las técnicas budistas más parecida a la meditación autoalusiva, que es el vipassana, enseña a sus practicantes el arte de observar, llevando a los más talentosos aún a la posibilidad de observar el proceso de su propia muerte corporal, presumiblemente sobreviviéndola. La autoalusión no es una observación analítica ni debe confundirse con lo que podría denominarse observación superyoica, en la que la porción cultural internalizada de la personalidad juzga el comportamiento propio, los propios juicios y pensamientos desde una plataforma de análisis crítico. La autoalusión es directa y no requiere de intermediarios mentales o culturales. Más aún, estos intermediarios son parte de los contenidos de observación que últimamente serán autoaludidos cuando se integren en un algoritmo inclusor. Por lo anterior, el observador no es el super-yo freudiano, ni tampoco es una zona o nivel de la mente, como equivocadamente sostiene el budismo. Bolismo. El observador es el guía del proceso y, al igual que la realidad, siempre se halla presente atestiguando los contenidos de la mente. 4. La mente compartida. La mente es compartida y no privada. Los pensamientos y el estado de conciencia de un sujeto se comunican directamente a otros sujetos. La mente en realidad forma parte de la misma interacción de campos de la cual surge la experiencia sensorial. Por ello, el contenido de la mente está inscrito en la misma latice del campo cuántico, de la cual forman parte todos los campos neuronales. Cuando se autoalude, indefectiblemente se observan contenidos que pertenecen a otras mentes con las cuales se mantienen relaciones. En cierto nivel de autoalusión, el ego personal se diluye y lo único que persiste es el acto de observación, trascendida la personalidad condicionada. No es una desaparición de la individualidad, sino más bien su expansión. En etapas de autoalusión más avanzadas, la cercanía con la unidad se empieza a hacer patente. El acto de observación
incorpora el mismo hipercampo nutrido por los campos neuronales de cada vez una mayor cantidad de seres. En realidad, la mente compartida es la misma mente de la cual surge el individuo. Su sustancia básica, el campo cuántico, no admite propietarios y así todo camino cuya dirección acerque a la unidad debe enfrentarse con la existencia de elección, por un lado, la aceptación de la propia identidad como capaz de incluir al todo o el rechazo del otro, considerándolo como esencialmente extraño al uno. En el primer caso, el camino conduce a la desaparición del ego y a la unidad. En el segundo, se activa la separación y el aislamiento. En la meditación autoalusiva, es esencial aprender a aceptar cualquier contenido de la propia mente, independientemente de su procedencia, forma parte de la conciencia y esta de la unidad, la que se pretende vivir. Por ella, la autoalusión sin aceptación es imposible. Desde otro punto de vista, la algoritmización solamente procede cuando se acepta la información. Si ciertos contenidos son rechazados, los que se consideran ajenos y provenientes de otras mentes, y otros son aceptados, los que se sienten como propios, el algoritmo que se decantará. Será a lo sumo parcial e incompleto y una autoalusión de la totalidad no podrá prosperar. La aceptación, sin embargo, no implica ni identificación ni conformismo. Se acepta para trascender y para transformar, no para limitarse e identificarse. El objetivo de la autoalusión es llegar al propio ser, aquel que lo incluye todo, pero que no se identifica con nada, aquel que lo puede observar todo, pero que no puede ser abarcado por ningún esquema mental, analítico o intelectual. En alguna ocasión, Sri Aurobindo decía que la realidad era como un cielo limpio y libre de obstáculos a través del cual pasan los pensamientos como si fueran pájaros. Estos viajan de uno a otro extremo del cielo sin dejar huellas, sin alterar el equilibrio del espacio vacío, sin ensuciar la atmósfera. La autoalusión requiere de aceptación para permitir que los contenidos fluyan sin bloqueos, sin crear tensiones, para que la identificación con alguno de ellos no prospere, para mantener libre de la suciedad la realidad del cielo. La autoalusión es solamente una técnica que permite un acercamiento a la realidad. Nunca es un fin en sí misma. El objetivo de la meditación autoalusiva es la realidad, pero esta no puede describirse ni explicarse. Cuando se aceptan los contenidos de cualquier experiencia manteniendo la actitud de observación y se autoalude sin límites, se establece contacto con la realidad. 5. La realidad. No existe cuerpo ni mente ni nada que autoaludir. No hay pensamientos que perturben el estado de existencia pura sin límites. Todo forma parte ya de lo mismo. No existen ni secciones ni niveles, solo paz y existencia. Todo vibra y es vital. Todo produce amor y pertenece al mismo ser y él es yo y yo soy él. Constantemente se crea, pero no existe separación alguna entre creador y creación y todo es uno. El arribo a la realidad es inconfundible. No existen dudas ni consideraciones analíticas, ni cuestionamientos. Simplemente se está allí, aunque no se puede localizar en ninguna parte. En la realidad todo está unificado, pero la existencia que se experimenta no puede reducirse a la unidad. Aquella está más allá de ella y al mismo tiempo está en ella. Existe, simplemente existe. Es además totalmente natural y simultáneamente totalmente asombrosa. No existe en ella inconsciencia, ni materia, ni objetos, ni personas separadas. Todos son el mismo ser y este es uno, pero no es amorfo. Existe en total equilibrio y amor. Existe en paz y más allá del pensamiento. Es la realidad. Parte 2. Práctica. 6. Fortalecimiento de la tensión. Anapana. La práctica de la meditación autoalusiva está basada en la observación y esta, para ser efectiva, implica el fortalecimiento de la atención. Por considerar que la atención es la herramienta fundamental, este capítulo está dedicado a su manejo y fortalecimiento. Cualquier objeto o actividad puede ser utilizado para fortalecer la atención.
pero entre todos, el propio cuerpo y los movimientos respiratorios son los más adecuados. Al mantenimiento de la atención en estos últimos, el budismo lo denomina anapana. En todos los ejercicios de atención se deben respetar los límites naturales del sistema. Se sugiere utilizar ciclos de 20 minutos aproximadamente, aumentando la duración del ejercicio paulatinamente. En un lugar tranquilo, libre de insectos y bien ventilado, se aconseja sentarse cómodamente, de preferencia con ropa suelta y con el estómago semivacío. Ya sentado, se cierran los ojos y se atiende a la entrada y salida de aire de los propios pulmones, sin forzarla y tratando de que el ritmo respiratorio sea natural y tranquilo. Durante unos minutos, el practicante atenderá su respiración, intentando sentir cada vez con mayor detalle el paso del aire en el interior de la nariz, el llenado y el vaciado de los pulmones, los cambios de temperatura asociadas, las sensaciones corporales acompañantes, la posición de su espalda, etc. La meta de este primer ejercicio es mantener la atención sin desviaciones y sin perder detalle del proceso respiratorio durante 20 minutos. Para lograrlo, se requiere practicar varias veces al día, incrementando en cada ocasión la duración del ejercicio. Cuando lo anterior se ha logrado, se aconseja extender los periodos y practicar el ejercicio con los ojos abiertos y en medio de las actividades cotidianas. En otras palabras, se pretende que la atención sea mantenida durante la vida diaria y no solamente en periodos especiales. Otros ejercicios de atención durante la vida cotidiana son la observación sostenida del propio cuerpo. Se recomienda al practicar mantener su atención en su cuerpo, observando y sintiendo las diferentes posturas que éste adopte en diferentes circunstancias, al caminar, al sentarse, al estar de pie y al acostarse. Mientras mayor sea la duración del periodo durante el cual el practicante sea capaz de prestar atención a su propio cuerpo, más fácilmente logrará activar la meditación autoalusiva. Otro de los ejercicios de atención que son aconsejables es la percepción de la forma, colores y detalles de textura de los objetos sin juzgar ni analizar su significado, importancia, utilidad o denominación. En este ejercicio se fortalece la capacidad de atender en forma directa y sin mediaciones intelectuales. Además de lo anterior, este ejercicio permite lograr un acceso fresco y vital a la realidad perceptual. El practicante debe utilizar estos ejercicios diariamente y durante el mayor tiempo posible. Idealmente, deberá sostener su atención sin interrupciones ni desviaciones durante todo el día, alternando entre su focalización en la respiración, las posturas corporales y los objetos. 7. Observación del cuerpo. Vipassana. Esta es una técnica budista que actualmente se practica en países tales como India, Sri Lanka, etc. Una de las variantes practicadas en Birmania, de acuerdo con una vieja tradición revivida por S.M. Goenka, es la que presenta este capítulo. Cuando el practicante ha logrado fortalecer su atención, de acuerdo con las instrucciones del capítulo anterior, hasta ser capaz de mantenerla enfocada durante un mínimo de 20 minutos, sin dispersiones ni desviaciones, podrá practicar Vipassana. En esta técnica el practicante aprende a sentir su cuerpo, primero parte por parte y más tarde en su totalidad. Basta experimentarlo como una unidad. Se recomienda al practicante de Vipassana ejercitarse en esta técnica en el mismo lugar limpio, ventilado y libre de insectos, en el cual practica su anapana, y como continuación de la misma. En otras palabras, el practicante se sentirá cómodamente, cerrará los ojos y comenzará a concentrar su atención en sus movimientos respiratorios hasta lograr mantenerla fija y sin desviaciones. Esta es la preparación para Vipassana. Una vez logrado lo anterior y en la misma postura y situación, el practicante dirige su atención hacia la parte superior de su cabeza, que es el vértex, y la mantiene así hasta sentir alguna sensación en esa zona. La sensación puede ser táctil, vibratoria, cosquillante, de temperatura o de cualquier otro tipo. Una vez logrado lo anterior, el practicante atiende a las sensaciones que existen alrededor del vértex. Basta recorrer toda la parte alta de la cabeza. Utilizando la misma técnica se recorre la frente, la nuca, las orejas, las mejillas, los ojos, la nariz, la boca y el cuello, hasta completar toda la cabeza sin haber dejado zona alguna sin recorrer y sentir.
No importa la cualidad de la sensación, lo importante es que no se dejen zonas ciegas. Cuando una de estas es hallada, la atención debe mantenerse en ella hasta despertar alguna sensación, cualquiera que sea. Según Goenka, sensaciones de dolor deben ser observadas con la misma ecuanimidad y desapego que las de placer. Una vez terminada de reconocer la cabeza, se practica la misma técnica con los hombros, brazos, manos, espalda, pecho, vientre, caderas, nalgas, órganos genitales, muslos, piernas, pies y dedos hasta recorrer el cuerpo en su totalidad. El recorrido se repite una y otra vez, activando puntos ciegos y observando todas las sensaciones que se produzcan con desapego y ecuanimidad. Poco a poco se intenta sentir la unidad corporal hasta llegar a observar y sentir el cuerpo como una unidad completa. Una de las formas de lograr lo anterior es unificar partes ya recorridas. Por ejemplo, después de observar todas las partes de la cabeza, esta se observa como unidad simultáneamente, sin simultáneamente perder la observación de todas sus partes. A continuación, se hace lo mismo con toda la espalda después de haber recorrido todas sus partes. La unidad de la cabeza y de la espalda se unifican percibiéndolas completas y simultáneas en un nuevo acto de observación. Poco a poco se unifican todas las partes sin perder detalle de las mismas hasta lograr la observación unificada y simultánea de todas y cada una de ellas. En realidad, lo que estamos haciendo es activando y decantando algoritmos que se van haciendo cada vez más inclusivos hasta que se logra activar el algoritmo de unificación de toda la imagen corporal, el cual es observado. La observación de la unidad corporal debe poder mantenerse en la vida cotidiana. Sumado a este vipassana de la superficie del cuerpo, también es necesario observar los órganos internos. Para ella, después de recorrer toda la superficie corporal, se procede a enfocar la atención en el interior, empezando por la región de la cabeza. Un procedimiento práctico para realizar lo anterior consiste en situar la atención en un círculo perpendicular al eje corporal. Se recorre toda la superficie del círculo, primero en la zona más alta del cráneo y poco a poco se le hace penetrar a través del cerebro, manteniendo la observación de toda su superficie. El círculo se hace descender paulatinamente recorriendo todo el cuerpo. Este procedimiento consiste en penetrar unos milímetros a la vez en cada zona de observación y de la superficie en cada recorrido de toda esta. En cada recorrido se presta atención a las sensaciones localizadas más profundamente hasta poder recorrer todo el interior del cuerpo. El algoritmo de unificación corporal, para ser completo, debe incluir tanto la superficie como el interior del cuerpo. Vipassana, además de preparar al aspirante a la meditación autoalusiva, tiene un efecto inmediato de limpieza corporal profunda, curación de malestares, dolores y enfermedades y prevención de las mismas. Sobre todo, fortalece la capacidad de observación, la atención y la conciencia al despertar las sensaciones dormidas de las zonas ciegas. A estas zonas, el budismo las considera de ignorancia, por lo que su reavivación significa eliminar esta ignorancia, expandiendo de esta forma la conciencia. Con esta preparación, estamos listos para realizar el siguiente paso, la observación de la mente.